Hola, mi nombre es Maricielo Barreta Rivera y hoy les voy a hablar sobre la crisis e hiperinflación en Perú durante los años 80. Introducción. Este fue un periodo crítico marcado por un déficit fiscal descontrolado y políticas monetarias fallidas, llevando así a la inflación a superar 7.000% anual. Este colapso económico no solo afectó gravemente el poder adquisitivo de todos los peruanos, sino que también generó inestabilidad social y pobreza generalizada. Analizar este episodio de nuestra historia nos permite entender sus causas y consecuencias, extrayendo lecciones importantes para evitar errores similares en el futuro. Lo cual vamos a continuación a distinguir la siguiente escuela económica relacionada con esta crisis. Esta crisis se explica desde la perspectiva keynesiana, que defiende la intervención estatal para estabilizar la economía. El gobierno implementó políticas fiscales expansivas aumentando el gasto público con el objetivo de reactivar la economía. Sin embargo, estas medidas resultaron insostenibles y incrementó el déficit fiscal, lo cual desató la hiperinflación y logró superar el 7.000% en el año de 1990. Este caso refleja que, aunque las ideas keynesianas pueden ser útiles, su aplicación es, sin embargo, sin responsabilidad fiscal, puede generar terribles consecuencias y eventos devastadores. A continuación, analizaremos los conceptos económicos relacionados con esta crisis. La inflación es el aumento generalizado y sostenido de los precios de bienes y servicios en una economía durante un periodo determinado. El déficit fiscal ocurre cuando el gobierno gasta más de lo que ingresa y tiene que financiar esta diferencia. En este caso es a través de la emisión de dinero. La dolarización es el proceso mediante el cual una economía adopta el dólar estadounidense como moneda principal para las prácticas o las transacciones como comerciales. Las expectativas inflacionarias son las expectativas que tienen los agentes económicos sobre el futuro comportamiento de los precios. Ahora que entendemos los conceptos clave de la crisis en Perú, veamos cómo estos factores afectaron la economía a nivel macroeconómico. Analizaremos cómo la deuda externa, las políticas fiscales y la caída de los precios de las materias primas contribuyeron al colapso económico y sus consecuencias en el PIB, el Producto Interno Bruto, y en la sociedad peruana. Causas de la crisis. Deuda externa. A finales de los años 70, Perú acumuló una deuda externa insostenible, que alcanzó el 190% del Producto Interno Bruto para 1990. Uno fue la caída de los precios de materias primas. La caída de los precios de exportación clave como el cobre y la plata afectó gravemente los ingresos del Estado, lo cual limitando su capacidad para financiar el gasto público. Lo otro fue las políticas fiscales y monetarias. El gobierno de Alan García implementó políticas fiscales expansivas para estimular la economía, pero estas medidas solo incrementaban, obviamente, el déficit fiscal y la inflación. Otro fue el impacto en el Producto Interno Bruto, que sería el PIB. Durante la década de 1980, el PIB de Perú se contrajo más del 20%, lo cual refleja la severa crisis económica que vivía en el país en ese entonces. Esto resultó en una disminución en el nivel de vida de la población peruana y un aumento significativo de la pobreza. Consecuencias sociales y estructurales. La crisis generó un aumento de la pobreza, alcanzando cerca del aproximadamente del 55% de la población peruana, o sea, la mitad de la población. La inflación, el desempleo y las políticas económicas mal diseñadas destruyeron muchas empresas, creando un clima de descontento social y político que favoreció el crecimiento de movimientos insurgentes en el país. Ahora que hemos visto los factores macroeconómicos, es esencial analizar cómo la crisis afectó a las familias peruanas y a las empresas. Con el siguiente análisis microeconómico, nos muestra cómo las personas se adaptaron a la hiperinflación y el desempleo y la escasez de productos básicos. Uno de ellos fue efectos en el poder adquisitivo. La hiperinflación hizo que los precios subieran rápidamente, lo que redujo la capacidad de las familias para comprar bienes básicos y servicios esenciales,
Los salarios no pudieron mantenerse al ritmo de la inflación, ya que esto afectaba principalmente a las clases medias y bajas, o sea, a las clases trabajadoras. Otro fue a la adaptación al entorno inflacionario, lo cual, frente a la incertidumbre de la moneda local, que en aquel entonces era el INTI, tanto consumidores como empresas comenzaron a realizar transacciones en dólares para poder proteger sus bienes y de la devaluación, más que todo del INTI en ese entonces. Las empresas aumentaron constantemente los precios para mantenerse al día con la inflación, y lo que perpetuó ese ciclo inflacionario. Otro fue el desempleo y cierre de empresas. Muchas empresas se vieron obligadas a reducir su personal o cerrar de inmediatamente debido a la caída de la demanda interna y el aumento más que todo de los costos operativos. El desempleo alcanzó niveles alarmantes, ya que especialmente en los sectores manufactureros. La falta de empleo formal llevó a muchas personas a recurrir al trabajo informal, ya que para poder sobrevivir y para poder sustentar a sus familias. Consecuencias sociales. La escasez de productos básicos y esenciales, junto con la inflación descontrolada y el desempleo, generó un clima de descontento social que desembocó en protestas y disturbios en diversas partes del país. Conclusión. En resumen, la crisis fiscal e hiperinflación de los años 80 en el Perú fue un fenómeno económico muy complejo, causado por una serie de decisiones económicas fatales y erradas, como el déficit fiscal, la emisión de monetaria descontrolada y la falta de control sobre la deuda externa. Analizando las distintas perspectivas de cada ámbito, desde la teoría keynesiana hasta los efectos micro y macroeconómicos, podemos entender cómo estos factores interrelacionados no solo afectaron la economía a gran escala de nuestro país, sino que también tuvieron un impacto directo a la vida diaria de cada uno de los peruanos, generando pobreza, desempleo y descontento social y disturbios. Este episodio histórico nos deja importantes lecciones sobre la necesidad de gestionar de manera responsable la política fiscal y económica para evitar futuras crisis. Muchas gracias.